estamos for Summit Real Estate con uno de los paneles más esperados de este evento, Eduardo Costantini. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchás, Eduardo? Muy buenos días, Alex. Gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, estamos en un contexto muy particular, pero antes de sumergirnos en la Argentina, quería preguntarte cuál es el impacto que va a tener, si se puede predecir, el colapso de Evergreen en China, con todos los temores que puede haber de repercusiones a nivel financiero y a nivel inmobiliario. Bueno, yo creo que el gobierno lo va a controlar, ¿no? Bueno, es una empresa que tiene aproximadamente unos 90.000 millones de dólares de deuda financiera, pero tiene como un equivalente a 200.000 millones de dólares de desarrollos, muchos de los cuales han pagado, o por lo menos pagado parcialmente, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la deuda global. Entiendo que la posición del Estado es intervenir, pero no en un 100%, no va a ser un bailout de la compañía a cero costo. Probablemente hará pagar la deuda, llamémosle acreedores exteriores, tendrán que contribuir. Probablemente los bonos puedan ir a default y seguramente se fijará más en la red de endeudamiento interno para no herir a la industria y no producir una caída en cadena, ¿no? ¿Y quién está más complicado, Eduardo? Muy difícil anticipar. ¿O Argentina? ¿Quién está más complicado? ¿Cómo? ¿Evergrande o Argentina? Bueno, nosotros somos históricamente complicados. No, ellos tienen un ahogo financiero terrible, un leverage enorme y evidentemente se va a tener que ir desarticulando, ¿no? Sin duda, tiene que ser un deleverage. Hay que ver cómo está la situación del mercado allá para absorber los excesos. Puede producirse un proceso de digestión que lleve años, pero bueno, la situación argentina obviamente no tiene nada que ver. Es una situación histórica porque ya entramos a la pandemia en una situación muy complicada, incluso antes de la pandemia, ¿no? En el inicio de esta administración teníamos graves problemas antes de la pandemia. Pero el principal problema o la condición esencial que no se cumplía era que comenzaron con muy malas expectativas. Acuérdense que las PASO, antes de las elecciones generales, solamente el mercado, al enterarse que ganaba el Frente de Todos, la bolsa tuvo la peor caída en la historia de la bolsa y los bonos lo mismo. Eso tiene un valor real y simbólico, o sea, no se creía que el gobierno administrara apropiadamente al país, ¿no? Se veía que iba a ser un gobierno que en vez de ser conciliador iba a aplicar una ideología de centro izquierda que no era conducente con la envergadura de los problemas que tenía el país, que se iba a fijar más en el gasto que en el déficit para tratar de reanimar la economía en una situación de inflación muy elevada, una situación externa también, con la deuda impaga, tanto la privada como al Fondo Monetario Internacional. Y entonces el mercado previó eso, que después en la práctica lamentablemente se fue materializando. Yo creo que ahí, por las debilidades que tenía Argentina antes de la pandemia, pues se complicaron aún mucho más. Deberíamos, los argentinos, las distintas fuerzas políticas, obviamente lideradas por el gobierno, intentar un acuerdo político ante esa emergencia, disminuir las asperezas y las rivalidades. A mi juicio habría que haber iniciado una negociación con el Fondo
inmediata, y también con los acreedores privados, para, como digo, cambiar expectativas, tener controlados los flujos del sector externo y poder ingresar de esa manera al mercado de capitales. Entonces tener más respiro para manejar lo fiscal. Todo esto es muy relevante, Bueno, Eduardo, eso, porque el impacto de la coyuntura argentina, no importa cuando hablemos de esto, agravado por la pandemia y por la gestión, genera un impacto directo en el negocio, en el mercado inmobiliario en la Argentina. Digamos, a los problemas que siempre hubo, ¿cuál es tu radiografía actual del mercado inmobiliario en la Argentina y qué salida o qué panorama imaginás para el 2022, para la post-pandemia? bueno, yo veo el mercado inmobiliario muy dividido. Acá hay una fuerza que trascendió más fuerte, más importante de todo lo que estamos hablando. Estamos hablando obviamente de una crisis histórica. Estamos hablando de una corrida cambiaria el año pasado, de la escasez de dólares, valor muy alto del dólar libre. Históricamente, en un contexto de ese tipo, yo te hubiera respondido, hay que arreglar la macro para que el mercado inmobiliario rebrote. Acá ocurrió un fenómeno que a mí, yo no lo había vivido nunca en mis más de 50 años de experiencia, que se llama la pandemia. La pandemia ha deteriorado aún más las situaciones fundamentales en la ciudad, sin embargo, ha mejorado la situación por fuera de la ciudad. Entonces, en el medio de una corrida cambiaria como la del año pasado, aún en esa situación, nosotros hemos experimentado un aumento de ventas de terrenos, propiedades, alquileres de terceros en nuestros dos desarrollos de norte y puertos. También la competencia en esos lugares ha ocurrido lo mismo. La gente en el margen, hablando. Esto es un fenómeno internacional aparte, ¿no? No es solamente en la Argentina, ¿no? Ha ocurrido también en Estados Unidos y también en Europa. La gente con acceso, obviamente, a la vivienda, con ahorro, que es la generalidad de los casos acá, ha migrado hacia afuera, ¿no? Al compás del enorme avance tecnológico, el uso de lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comunicando nosotros ahora, ¿no es cierto? No, el teletrabajo, la conectividad, el mundo virtual, ha acelerado, como ustedes saben, el avance tecnológico de una manera increíble. Entonces la gente se está moviendo con mayor libertad, ¿no? Las familias, el ejecutivo o el empleado, no tienen, obviamente, una mayor permanencia en su hogar, tiene más flexibilidad para ir al trabajo o no va, o se queda en su casa, trabaja desde su casa y premia el aire libre, la menor densidad, menor cantidad de gente por hectárea, el verde, el agua. Aparte, acuérdense que la cuarentena encerró a millones de personas en departamentos cuando la planta baja estaba desactivada. Los restaurantes, los eventos, tuvimos los museos cerrados, ¿no? Entonces la ciudad fue muy castigada en el corto plazo. ¿Y se va a recomponer? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la ciudad? ¿Y cómo va a ser la nueva ciudad post pandemia? Proyectos, vos tenías un proyecto, de hecho, que lo hemos publicado en Forbes, un proyecto de edificio, tenías el proyecto ya desarrollado, por lo menos en los planos, con torres de oficinas, y dijiste, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Más allá del caso puntual de aquel proyecto,
¿Imaginás una ciudad con más residencias y menos oficinas por esta reconfiguración de pospandemia? Sí, sí, realmente. Sí, nosotros somos tres proyectos en Capital, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, después si querés hablamos un minuto sobre el mercado de oficinas, ¿no es cierto? Yo creo que la ciudad se va a recuperar a una nueva realidad y ya recuperando, ¿no? Acá en Capital y como digo, también en paralelo en otras ciudades, como Nueva York, por ejemplo. Esa recuperación va a ser gradual, va a llevar tiempo. También va a tiempo la apertura completa a turistas en el mundo, aún teniendo posibilidades, muchos se quedan, digamos, ¿no? O sea, la actividad, por ejemplo, de los museos, nosotros nos mejoramos el foro, pero viene menos gente. La gente, naturalmente, si bien quieren salir, porque la presencialidad está para... Bueno, estamos en ese periodo de transición por el problema sanitario, ¿no? Que está mejorando y creo la variante Delta, ¿no? Pero estando claramente. Entonces la ciudad va a ir volviendo. Y bueno, hay nuevos paradigmas, o hay nuevos usos. Hemos jerarquizado uso de la ciudad, el uso de las veredas, ¿no es cierto? Zonas que sean finales, las oficinas que tengan otra aireación, reunión, ¿no? La concepción de, por ejemplo, oficinas. Que ahí tenemos, yo por lo menos estoy perdiendo la señal de la charla. A ver, Eduardo, un segundito, que ahí justo tiene estos temas. La virtualidad todavía hace que nos acostumbramos a que en algunas charlas aparezcan miembros de la familia o que aparezcan y de repente, o cortes, estamos en este nuevo escenario. Ahí te veo de nuevo por lo menos, a ver si te escucho, Eduardo. Tuvimos una breve interrupción. Sí, Ahí va. se cortó. Tal vez Te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, no, estamos hablando que la ciudad le va a llevar un tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí tenés que dividir lo que es oficinas, que aún está más castigado, y lo que es vivienda, ¿no? ¿Y cuánto Entonces, tiempo bueno, en puede...? el caso de oficinas, Yo siempre vamos de los análisis más profundos a las cuestiones más mundanas y está Eduardo Costantini con nosotros, muchas personas están viendo. Las personas que tienen un departamento dicen, me cayó 40% el valor del departamento, ¿cuándo va a volver a valer lo mismo que yo tenía? Bueno, supongo que cuando Argentina esté en otro contexto, pero en tu mirada, ¿cuánto tiempo va a tardar en recomponerse los precios de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires? bueno, es difícil decirlo. Sabemos. Yo por decir algo tendría un escenario de 3 años, más o menos, 2, 3 años. Bueno, lo que pasa es que ahí sí que está muy afectado por la situación económica, la situación macro. Claro. O sea, el axioma general del mercado inmobiliario, que cuando sube el dólar, baja la propiedad expresada en dólares, que para mí es un axioma histórico, como te digo, se rompió en esta cuarentena en las afueras de la ciudad, de ninguna manera en la ciudad, que además estuvo agravada por la mudanza en el margen de muchas familias que se han ido de la ciudad. Entonces la ciudad tiene que recomponerse de la situación macroeconómica y de una disminución de la demanda en favor a una opción de vida que la ciudad no la puede dar exactamente, la puede mejorar, ¿no es cierto? Los gobiernos de la ciudad
tienen que interpretar, y ya lo están haciendo, este cambio y empezar a intentar mejorar el uso de los espacios abiertos, que de hecho, dicho sea de paso, en Capital hoy se utiliza mucho más que antes las plazas, los espacios abiertos, los restaurantes con mesas afuera. Yo creo que eso está para quedarse también, ¿no? Hay que ampliar los senderos de bicicleta, ¿no? La conectividad, la inteligencia de la ciudad. Hay que dar respuestas que son necesarias, ¿no? Y que antes de alguna manera no estaban siendo atendidas con la necesidad actual, ¿no? Pero ahí el tema es si va a cambiar la situación económica. Por eso digo, lo insólito es que con el desorden económico que hay, se siga vendiendo históricamente muy bien, con ventas récords, por fuera, tanto en Nordelta como en Puertos, estamos vendiendo más que el doble de un año bueno en el medio de esta situación. Se mantiene la tendencia este año que el año pasado, que tal como contamos en aquella etapa de Forbes, y nos comentabas esto, nunca me pasó en mi vida que suba el dólar ni me suban las ventas, que fue un año récord para Puertos y para Nordelta el año pasado. ¿Continúa esa tendencia este año 2021? Sí, sí, absolutamente. Nosotros el año pasado, este proceso arrancó en el segundo semestre del año pasado y continúa el día de hoy, ¿no? Crucemos los dedos, pero sin duda, sí, 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 sí. Estas son decisiones que acompañaban, como bien decís, la tendencia de dejar la ciudad, buscar un estilo de vida distinto en las afueras. Todo esto tiene que ver con las elecciones de las personas a la hora de ver dónde van a vivir. Ahora, en términos de oportunidades de inversión, que muchos de nuestros lectores también están atentos a las oportunidades de inversión en real estate. Teniendo en cuenta lo deprimido que está la situación en Argentina, digamos que es un buen momento para comprar propiedades en Argentina o evitar el riesgo Argentina y ver alternativas en Uruguay o Estados Unidos, que es una tendencia que también aumentó mucho con los años. ¿Cuál es tu panorama también para el inversor medio que le interesa apostar a los ladrillos? Bueno, tenés que partir de un patrimonio y siempre diversificar riesgos, ¿no es cierto? Entonces, la Argentina de alguna forma la Argentina está muy barata, idem las propiedades en la capital, no nuevamente las afuera de la capital, no tienen nada que ver, hay precios máximos. Dos mundos. ¿No? Entonces, si uno dice capital, hay grandes oportunidades, hay precios muy deprimidos, y en todo caso hay un horizonte, como dije, aproximadamente de 3 años, en relación a lo sanitario. En relación a lo económico, bueno, tenemos las elecciones del 23, que puede ser claramente un factor catalítico. Entonces, si uno lo toma como un distress asset, ¿no? como un activo que está subvaluado, y dice, lo sanitario va a dejar de ser un tema, la ciudad va a recobrar gran parte de su vida, y lo económico, debido a las elecciones generales, con los avatares de la economía argentina, puede tener una mejora relativa, que si la Argentina debería volver al orden, por lo menos temporariamente, es una apuesta razonable, ¿no es cierto? Por supuesto hay que ver qué se compra, qué valor se compra, cuál es la localización, si está de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿no? Qué edificios, qué amenities tiene, qué acceso al verde, qué cercanía al verde tiene, ¿no? Cómo está la configuración de los departamentos per se, ¿no? Si uno tiene un lugar de trabajo dentro del departamento, ¿no es cierto? Hay que verlo con estos nuevos ojos. Esa es una nueva tendencia, ¿no, Eduardo? Es una nueva tendencia. tendencia de los departamentos que se construyen, que incluyan ya no solo amenities, sino espacios de trabajo dentro del mismo edificio, ¿no? Con esta nueva modalidad del home office.
¿Es algo que se está viendo en las nuevas obras? Eh, Sin duda. Yo, bueno, voy a hablar con Alex y bueno, a ver dónde me instalo, teniendo una casa relativamente grande. Y bueno, si no tenés un escritorio, o sea, tenés que tener tu escritorio, aunque no sea muy grande. Y te gusta, obviamente, las vistas, el verde, bajar y tener una oferta de servicios que tiene la ciudad, de estar cerca de un parque, la altura de los techos, la ventilación de la casa. Si tenés ahí, nosotros estamos haciendo un edificio, no me quiero pasar un chivo, pero entonces con verde en las fachadas, con verde orgánico, ¿no es cierto? Son todas cosas amigables que hoy se le dan mucho más valor que antes. Eduardo, tengo la última para preguntarte, además de felicitarte por los 20 años del Malva, que es noticia de estos días, quería preguntarte, Muchas Eduardo, gracias. muchos empresarios abandonaron con la idea de Argentina, ya se resignaron, está esta idea cada vez más fuerte de está muy difícil, es muy complicado, no invierte un peso más en la Argentina. ¿Qué les dirías a tus colegas empresarios que por lo menos están completamente resignados? ¿Que tienen razón o que todavía es una tierra de No, oportunidades? sí, no. Nosotros nos manejamos en la micro, en nuestra micro. O sea, vemos la situación general, que ya la conocemos, y en nuestro sector vemos cómo nos podemos mover, ¿no? Y qué ventajas comparativas podemos desarrollar o qué propuestas atractivas podemos ofrecer, ¿no es cierto? Estamos en un segmento muy particular donde hay, estoy repitiendo, un segmento de la población que tiene acceso, que va a vivir o que va a trabajar, o los entornos mayores como son las ciudades, y trabajamos en la calidad y la relación calidad-precio, digamos, ¿no? Entonces, somos reactivos en cuanto a la venta porque acompañamos una demanda. Y mientras tanto trabajamos en esto que te digo, de hacerlo más atractivo el proyecto. La Argentina siempre fue complicada. No, yo no recuerdo haber tenido 20 años de tranquilidad. Bueno, nadie lo recuerda, no, nunca, pero Ni 20 ahora minutos, la 20 años es un situación está... montón. Claro. Ahora, la Argentina es loca, digamos, es una situación muy, muy alocada, porque lo que yo estoy diciendo lo aplican la mayoría de los argentinos, actuamos defensivamente. O sea, la dirigencia política no interpreta, no está a la altura de la gravedad de la situación en Argentina, históricamente, en los últimos largos años, ¿no? Y por ahí no viene la solución. Podrá venir, pero vemos confrontaciones continuas y no se puede gobernar el país con el 50% cuando tenés que hacer ajustes copernicanos, sobre todo estabilizar el país. Pero la gente que habita acá, esto lo sabe, y hay una cantidad de ahorros en el exterior que es gigante. O sea, la Argentina está descapitalizado el sistema financiero local y el Estado, que está quebrado. El sector privado está entero. Bueno, hablamos del problema que tiene el gran desarrollador chino. Eso no podría ocurrir nunca acá, porque no hay deuda. Tampoco podríamos tener la crisis de las hipotecas, porque no hay hipotecas, que es un desastre que no las haya, ¿no? Entonces, la Argentina está preparada para una economía como si fuera una economía de guerra, con todos los ahorros afuera. Entonces, si vos ofreces algo que está bien pensado, bien elaborado y es superador, ese segmento de la población que vive acá, y aún los que no viven y que tienen una segunda, tercera casa,
te va a elegir. Entonces, bueno, de acuerdo a la situación, vos vas viendo los márgenes, cómo te vendés, cómo te hedgeás, qué pasa. Bueno, si vendés en dólares, qué puede pasar con el índice de la construcción, etcétera, etcétera. Y nos manejamos, ya estamos acostumbrados a semejante lío, ¿entendés? Entonces, bueno, es cierto, no haríamos tal vez una nueva inversión gigante, pero tenemos grandes inversiones en tierra que las vamos administrando, ¿no? A veces hacemos acuerdos con terceros y agregamos un proyecto porque vemos que eso es factible. Entonces vamos muy específicamente a lo nuestro, ¿no? Perfecto, Eduardo. Muchas gracias, como siempre, por este panorama tan claro, no solamente del mercado inmobiliario, del panorama internacional, sino de esta macro siempre tan vibrante de la Argentina. Eduardo Costantini, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Hasta la próxima. Seguimos con el evento, no se vayan de la web, vamos con el próximo panel.